El golpe le atravesó el corazón. 3 meses de prácticas, 3 meses de sobrevivir con la única esperanza de conseguir un puesto fijo, se habían derrumbado en un instante. El dinero para las medicinas de su madre, los gastos del día a día, el futuro se había vuelto un abismo oscuro y profundo. Sin embargo, supo instintivamente que ninguna palabra, ninguna súplica, podría cambiar el veredicto. Al salir de la empresa, su mirada se cruzó con la de un anciano. Él la observaba con una expresión de profunda tristeza mientras ella se alejaba. Y al día siguiente, sucedió algo que desafiaría toda lógica. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Miércoles, 9:05 de la mañana. Oficina de Recursos Humanos de Innovatec, piso 3 de la Torre Corporativa en Santa Fe, Ciudad de México. En aquel espacio reducido y aséptico, donde el único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes, Sofía Ramírez miraba fijamente un vaso de cartón sobre la mesa. El agua en su interior temblaba con una vibración casi imperceptible. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus propias manos temblaban. Con un movimiento rápido, dejó el vaso sobre la superficie de madera laminada. Frente a ella, Javier Mendoza, el gerente de Recursos Humanos, mantenía un rostro impasible. O más bien, una máscara profesional, desprovista de cualquier emoción. Con metódica lentitud, pasaba las páginas de un expediente que descansaba frente a él. Señorita Anseon, dijo finalmente, y el sonido de su voz, seca y monótona, rompió el silencio. Era el tono de un presentador de noticias anunciando el clima, un mero transmisor de hechos. Le informo los resultados de su evaluación de 3 meses como becaria con opción a contrato. El corazón de Sofía comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje en su pecho. Sintió la garganta seca, como si hubiera tragado polvo del desierto, pero se esforzó por mantener una expresión serena. Enderezó la espalda, colocó las manos sobre sus rodillas, sintiendo como el sudor comenzaba a humedecer sus palmas. Aún así, mantuvo la mirada fija en el rostro de Mendoza. La contratación para el puesto fijo no será posible. Un velo blanco cayó sobre su mente. Sus oídos zumbaban, como si estuviera bajo el agua. ¿Había escuchado bien? Se mordió el labio con fuerza, y el dolor agudo la devolvió a la cruda realidad. Sí, era real. Las razones son 2, continuó Mendoza, levantando el expediente para señalar un párrafo específico. Primero, un reporte no entregado. El informe de mejora en la atención al cliente, con fecha límite del 22 del mes pasado, no fue presentado. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, incrédula. Negó con la cabeza. No, eso no es correcto. Lo entregué, estoy segura. Lo envié por correo electrónico a las 5:42 de la tarde y también lo subí a la intranet de la empresa. En el registro del departamento figura como no entregado, replicó Mendoza con una firmeza inamovible, pasando a la siguiente página. Segundo, una ausencia injustificada. El 30 del mes pasado. El rostro de Sofía se tornó pálido como el papel. El recuerdo de esa noche la golpeó con la fuerza de una ola. Su madre, quejándose de un dolor abdominal agudo, la carrera al hospital en un taxi, la angustia en la sala de urgencias. Recordaba haber intentado contactar a su supervisora una y otra vez. Esa noche le avisé a la licenciada Solano, dijo Sofía, su voz temblando por la injusticia que le quemaba la garganta. Intentó mantener la calma, explicar la situación con la mayor claridad posible. Le llamé 2 veces y le dejé un mensaje por el chat interno. Le expliqué que mi madre estaba en urgencias y que probablemente llegaría tarde por la mañana. Mendoza simplemente negó con la cabeza. No hay registro de ello en el reporte del departamento. Para el sistema, fue una falta injustificada. Cerró el expediente, dando por terminada la conversación. Puede presentar una apelación, pero será difícil que se revise a tiempo para este ciclo de contrataciones. Sofía no dijo nada más. Comprendió que cualquier palabra adicional sería inútil. La mirada fría de Mendoza, esa expresión que gritaba que todo estaba ya decidido, se lo confirmó. Respiró hondo, conteniendo el aire en sus pulmones por un segundo, y luego lo exhaló lentamente.
Entendido, fue lo único que pudo articular. Su voz amenazaba con quebrarse, así que no se atrevió a añadir nada más. Sus pasos eran pesados como el plomo mientras salía de la sala de juntas. Al caminar por el pasillo, los sonidos de la oficina parecían lejanos, distorsionados. Las conversaciones de sus compañeros, el tecleo incesante de los teclados, el zumbido de la impresora. Todo llegaba a sus oídos como un murmullo confuso, como si estuviera sumergida en el agua. Al llegar a su cubículo, se quedó de pie, inmóvil, por un largo instante. Sobre el escritorio, los vestigios de sus 3 meses de esfuerzo permanecían intactos. La taza con el logo de Innovatec, un regalo de bienvenida en su primer día. A su lado, un pequeño portarretratos con una foto de ella y su madre, sonriendo, de antes de que la enfermedad se llevara el brillo de sus ojos. Tomó una caja de cartón y comenzó a guardar sus pertenencias. Al levantar la taza, ésta hizo un pequeño clic contra el escritorio, un sonido que resonó en el silencio de su mente con una claridad dolorosa. Sus cuadernos de notas, los bolígrafos, los post-its de colores. Cada objeto que depositaba en la caja era un recuerdo de los últimos 3 meses que se desvanecía ante sus ojos. La emoción de su primer día, la tensión de su primera tarea, la satisfacción de las noches de trabajo extra que pasaba con gusto. Todo se había convertido en cenizas. Justo cuando se disponía a levantar la caja, su celular vibró. En la pantalla brillaba el nombre mamá. Una llamada perdida. Dudó por un momento. ¿Debía llamarla? ¿Cómo le daría esta noticia sin romperle el corazón? El dinero para el hospital. ¿Qué harían ahora? Y la cuenta del hospital, susurró para sí misma, las palabras escapándose sin querer de sus labios. Con la cabeza gacha y la caja abrazada contra su pecho, salió de la oficina. Se detuvo frente al elevador. Al levantar la mano para presionar el botón, se detuvo. Recordó la primera vez que lo había presionado, 3 meses atrás. Su corazón latía con la promesa de un nuevo comienzo, de una nueva esperanza. Creía firmemente que, si conseguía el puesto, podría darle a su madre el tratamiento que necesitaba. Las puertas del elevador se abrieron. Dentro, varios empleados de otros departamentos guardaron silencio al verla entrar con la caja. Todos parecían saberlo. Hoy era el día en que alguien se iba. El descenso hasta la planta baja se sintió eterno. Con cada piso que bajaban, la luz del panel numérico se apagaba y el corazón de Sofía se hundía un poco más. Piso 15, 14, 13. A medida que los números disminuían, la realidad se volvía más nítida, más dolorosa. Finalmente, planta baja. Cuando las puertas se abrieron, Sofía dio un paso y se detuvo. Miró hacia atrás y vio a los empleados que aún estaban en el elevador observándola con cautela. Algunos con lástima, otros con indiferencia. «Que te vaya bien», murmuró a alguien desde el fondo. Sofía solo asintió levemente y salió. Fue en ese momento cuando su mirada se encontró con la de un anciano. Estaba de pie junto a un pilar, y en sus ojos había una profunda e inconfundible tristeza. Sofía se secó rápidamente una lágrima que rodaba por su mejilla y cruzó el vestíbulo a toda prisa, como si huyera de algo. La puerta giratoria estaba cada vez más cerca. Ese espacio que la había recibido con tanta emoción 3 meses atrás, ahora se sentía ajeno, hostil. Su propio reflejo en el suelo de mármol le pareció patético. Al llegar a la puerta, respiró hondo y la empujó. Al salir, una ráfaga de aire frío le golpeó el rostro. Dentro de la caja, la taza de Innovatec traqueteó, como si se despidiera. Y entonces, tuvo una extraña sensación, como si el tiempo retrocediera. ¿Cómo había comenzado todo esto? ¿En qué momento se habían torcido las cosas? Sí, había sido un mes atrás. Exactamente al comenzar su 3er mes de prácticas, aquel lunes por la mañana. Ese día, Sofía estaba llena de esperanza. Solo quedaba un mes para la evaluación final. Un último esfuerzo, pensaba, y todo estaría bien. Pero el destino, sin que ella lo supiera, ya estaba tejiendo otro camino para ella. Un mes antes.
Lunes, 7:10 de la mañana. Un tenue rayo de sol se filtraba por la pequeña ventana del modesto departamento en la colonia Doctores. La alarma ya había sonado 3 veces. 7 en punto, 7:05, y ahora, 7:10. Sofía abrió con dificultad sus pesados párpados. Lo primero que hizo al sentarse en la cama fue mirar la mesita de noche. Allí, como cada mañana, estaban las bolsas de medicinas de su madre, cuidadosamente ordenadas. Mañana, noche, escrito con una caligrafía diminuta. Separó la dosis del día y la dejó sobre la mesa de la cocina. Junto a ellas, un fajo de papeles sujeto con un clip, recibos del hospital, solicitudes de reembolso del seguro, informes médicos. Era la tercera vez que hacían el trámite solo ese mes. Sofía revisó los papeles, sumando mentalmente las cifras. Cada número era una punzada en el pecho, pero se repetía a sí misma que pronto todo mejoraría. Había escuchado que, al obtener el contrato fijo, tendría acceso al seguro de gastos médicos mayores de la empresa, que cubriría a sus familiares. Eso reduciría los gastos médicos de su madre a menos de la mitad. Miró el calendario y contó los días con el dedo. Faltaba exactamente un mes para la evaluación final. Una tos seca provino de la habitación de al lado. Sofía abrió la puerta con cuidado. Su madre, Elena, estaba semi-incorporada en la cama. Su rostro estaba más demacrado que antes, pero en cuanto vio a su hija, una sonrisa iluminó sus facciones. ¿Ya te levantaste, mija? ¿Todo bien en el trabajo? Su voz era un susurro ronco, señal de que había pasado la noche tosiendo. Sí, mamá, todo bien. Mis compañeros me ayudan mucho, respondió Sofía con una alegría forzada mientras se sentaba a su lado. Era una mentira. Beatriz Solano, su supervisora, le encontraba un defecto a todo lo que hacía, y los demás colegas apenas le dirigían la palabra. Pero no quería preocupar a su madre. Voy a conseguir ese contrato, ya verás. Solo un mes más. Elena tomó la mano de su hija. Acarició la piel áspera y suspiró. Si tan solo no estuviera enferma. No digas eso, mamá. Tú solo concéntrate en ponerte bien, ¿de acuerdo? Sofía le arregló las sábanas y fue a la cocina. Abrió el refrigerador y encontró lo de siempre, casi nada. Un poco de queso, un par de huevos y los frijoles de ayer. Hizo un huevo estrellado y calentó unas tortillas. Mientras le preparaba el desayuno y las medicinas a su madre, abrió la aplicación de presupuesto en su celular. Después de pagar la renta, el mantenimiento y los gastos del hospital, apenas quedaba dinero. Tendría que seguir ahorrando hasta en el almuerzo. Antes de salir, se miró en el espejo. Su atuendo era sobrio, saco negro, blusa blanca. Pero si uno miraba de cerca, las mangas del saco estaban ligeramente gastadas y los tacones de sus zapatos, desgastados. No había dinero para ropa nueva. De camino a la estación del Metro Valderas, repasó mentalmente sus tareas del día. 2 informes que entregar por la mañana. Por la tarde, el borrador de la propuesta de mejora en atención al cliente. Y además, las tareas adicionales que seguro le encargaría Beatriz Solano. El vagón del metro iba abarrotado. Sofía encontró un pequeño espacio para sostenerse. Incluso en medio del vaivén del tren, sacó su celular y revisó su lista de pendientes para asegurar el contrato. Entrega de reporte 22 de septiembre. Indicador de desempeño, 83%. Borrador de propuesta, en proceso. Faltas o retardos, 0. Anotó que debía subir el indicador de desempeño por encima del 90%. 8:45. Llegó al lobby de Innovatec en Santa Fe. El sonido del lector de tarjetas de acceso resonó con un clic metálico. Subió al piso 15. Al entrar a la oficina, varios empleados ya estaban en sus puestos. El suyo estaba en una esquina, lejos de la ventana, donde apenas llegaba la luz. Pero Sofía no se quejaba. Dejó su bolsa, encendió la computadora y pegó un nuevo póster en el monitor. Informe, 11 de la mañana. Borrador, 3 de la tarde.
Pendientes licenciado Solano, 5 de la tarde. Marcó las prioridades con un rotulador fluorescente. En ese momento, Beatriz Solano se acercó. Su expresión, como siempre, era fría, y en su mirada había un descontento perpetuo. ¿Recibiste la agenda de la junta de las 10? Su voz era cortante. Sí, licenciada. Ya tengo lista la presentación, respondió Sofía, levantando la vista con respeto. Beatriz la examinó de arriba abajo, con una frialdad que parecía evaluarla y condenarla al mismo tiempo. Más te vale no cometer errores. ¿Entendido? Sí, licenciada. Entendido. Mientras Beatriz se alejaba, Sofía soltó un suspiro contenido. No entendía por qué era tan dura con ella. Al principio pensó que era por ser la nueva, pero con el tiempo, sentía que había algo más. A las 9, Sofía comenzó con las llamadas de seguimiento. Revisó una por una las quejas de los clientes del día anterior, preparando respuestas detalladas. Su voz al teléfono era amable y serena. Buenos días, le habla Sofía Ramírez de Innovatec. Le llamo para dar seguimiento a la consulta que nos hizo ayer. Escuchaba las quejas, proponía soluciones, se disculpaba. Era un trabajo agotador, pero lo hacía con esmero. Fue entonces cuando el señor Ortiz, el director del departamento, pasó por su lugar. Se detuvo un momento, observando cómo Sofía manejaba una llamada complicada. Cuando colgó, él le levantó el pulgar. Muy bien hecho, muchacha. Eres muy dedicada. Un elogio tan simple, pero para Sofía fue un bálsamo. Se sonrojó ligeramente y asintió con gratitud. Pero al otro lado del pasillo, alguien había presenciado la escena. Era Beatriz Solano. Su rostro se tensó al instante. Apretó los labios y cerró los puños, antes de darse la vuelta como si nada hubiera pasado. Sofía no lo notó, seguía concentrada en su trabajo. Pero en el corazón de Beatriz, una sombra oscura comenzaba a crecer. Una emoción llamada envidia. Llegó la hora del almuerzo. La mayoría de los empleados salieron en grupos. Sofía se quedó en su lugar y abrió de nuevo su aplicación de presupuesto. Tenía 50 pesos para comer. Una torta en el puesto de la esquina costaba 35. Le alcanzaría para un refresco. Cuando se levantaba para salir, Diego Soto, un compañero, se le acercó. Sofía, ¿no vienes a comer con nosotros? Ella dudó. Le encantaría, pero todos iban a restaurantes donde el plato más barato costaba 150 pesos. No podía permitírselo. Gracias, Diego, pero ya tengo un compromiso. Era mentira, pero no tenía otra opción. Bajó al Oxxo de la planta baja. Compró una sopa instantánea y un Boeing de guayaba. Al pagar con su tarjeta de débito, temió que no pasara, pero por suerte, la transacción fue aprobada. Regresó a una pequeña sala de juntas vacía y comió sola. Algún día, pensó mientras sorbía los fideos, podré comer con ellos, reír con ellos. Estaba segura de que cuando consiguiera el contrato, todo sería diferente. La tarde fue aún más ajetreada. Mientras escribía la propuesta, las llamadas no cesaban y Beatriz le asignaba tareas adicionales sin parar. Eran más de las 6 de la tarde cuando pudo tomar un respiro. Muchos seguían en la oficina. Sofía también se quedó, terminando sus pendientes. Sintió el cuello rígido y se estiró un poco. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces. Se preguntó si su madre ya habría tomado sus medicinas, si habría cenado. Salió a las 8. De camino a casa, pasó por una tienda de abarrotes. Compró lo más barato, un poco de arroz, frijoles y una docena de huevos. Al ver el ticket, suspiró. Con ese dinero podría haber comprado un pollo rostizado. Al llegar a casa, su madre veía la televisión. ¿Por qué tan tarde? ¿Tienes hambre? No te preocupes, mamá. ¿Ya cenaste? Sí, comí un poco de lo que quedó del mediodía.
Sofía preparó una cena sencilla para ambas. Hablaron de cosas triviales. Evitó mencionar los problemas del trabajo. Después de lavar los platos, fue a su habitación. Se sentó en su escritorio y vio el calendario. El día de la evaluación final estaba marcado con un círculo rojo. 30 días. Solo 30 días más, se dijo, apretando los puños. Pase lo que pase, no cometeré errores. Tengo que conseguir ese puesto. Pero Sofía no sabía que al día siguiente conocería a alguien inesperado. Y que ese encuentro cambiaría el curso de ese último mes por completo. A la mañana siguiente, apenas Sofía se sentó en su escritorio, notó un murmullo inusual en la oficina. Las miradas curiosas se dirigían hacia los elevadores. Javier Mendoza, el de Recursos Humanos, escoltaba a un hombre de edad avanzada. Tendría unos 60 y tantos años, vestía un traje sencillo pero limpio, aunque se le notaba incómodo. En sus manos sostenía el mismo sobre de bienvenida que le habían dado a ella. Atención a todos, por favor, dijo Mendoza en voz alta. El silencio se hizo en la oficina. A partir de hoy, el señor Arturo Vargas trabajará con nosotros como asistente senior. Viene a través de un programa gubernamental de reinserción laboral para adultos mayores. Por favor, denle la bienvenida. Don Arturo, como parecía apropiado llamarlo, hizo una leve reverencia, con una expresión nerviosa. Buenos días. Soy Arturo Vargas. Aunque me falta mucho por aprender, prometo esforzarme. Cuento con su apoyo. Su voz temblaba ligeramente. Volver a empezar a los 62 años no debía ser fácil. Los empleados aplaudieron con desgana y volvieron a sus asuntos. El escritorio asignado a don Arturo estaba a un par de filas del de Sofía, cerca de la fotocopiadora. Seguramente sus tareas serían sencillas: sacar copias, repartir correspondencia. Se sentó, se colgó su gafete, la foto estaba un poco torcida, y encendió la computadora con manos temblorosas. Una hora después, un pitido agudo vino de la fotocopiadora. Don Arturo estaba parado frente a ella, desconcertado. La pantalla mostraba un mensaje: papel atascado. Sofía dudó un momento, pero se levantó. Los demás fingían no ver, o simplemente no querían molestarse. ¿Necesita ayuda, señor?, le preguntó en voz baja. Don Arturo la miró con alivio. Ah, sí, por favor. No deja de marcar este error. Sofía abrió una compuerta lateral. Un papel arrugado estaba atorado en los rodillos. Lo sacó con cuidado. Solo tiene que abrir esta bandeja y presionar este botón para liberar el papel. La próxima vez, puede hacerlo así, le explicó con paciencia. Don Arturo asentía, agradecido. Muchas gracias, señorita. Sofía. Vi su nombre en el gafete. De nada. Yo también soy nueva, así que si necesita algo, no dude en preguntarme. Por primera vez, una sonrisa genuina y cálida apareció en el rostro de don Arturo. Cerca de la hora del almuerzo, lo vio clasificando la correspondencia. Se estaba confundiendo con las etiquetas de colores. Sofía se acercó discretamente. Don Arturo, las de etiqueta azul son correo interno, solo va una en cada casillero departamental. Al principio todos nos confundimos. Él sonrió, un poco avergonzado. Ay, otra vez me equivoqué. A mi edad, hasta lo más simple se me olvida. No se preocupe, yo tardé una semana en aprenderlo. Una vez casi mando un documento certificado por correo normal, le confesó Sofía para animarlo. Ambos rieron por lo bajo. Pero desde el otro extremo del pasillo, Beatriz Solano los observaba con el ceño fruncido. Sofía Ramírez. ¿Qué estás haciendo?, gritó, su voz resonando en la oficina. Sofía se sobresaltó. Beatriz se acercó a grandes zancadas, con una mirada furiosa. Ponte a hacer tu trabajo. Si tienes tiempo para socializar, es que no tienes suficientes pendientes. El rostro de Sofía se enrojeció de vergüenza. Lo siento, licenciada.
Se dio la vuelta y regresó a su escritorio. Don Arturo la miró con una expresión de disculpa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Beatriz, ella lo fulminó con la mirada antes de darse la vuelta. «Qué falta de profesionalismo», murmuró Beatriz al pasar. Sofía se sentó, respirando hondo para calmar el temblor de sus manos. Se sentía humillada. Al levantar la vista, su mirada se cruzó con la de don Arturo. Él inclinó la cabeza, a modo de disculpa. Ella le devolvió una pequeña sonrisa, como diciendo no se preocupe, aunque la procesión iba por dentro. En ese breve intercambio, sintió que se había formado una extraña conexión entre ellos. Llegó la hora del almuerzo. De nuevo, la oficina se vació. Sofía se preparaba para ir al Oxxo, pero vio a don Arturo salir con una pequeña lonchera. Probablemente comería en la terraza o en alguna sala de descanso. Sofía se compró 2 tortas de jamón. Hoy no alcanzaría para el refresco. Se dirigía a la sala de juntas vacía cuando vio la puerta entreabierta. Adentro estaba don Arturo, comiendo solo. Su almuerzo era sencillo: arroz, frijoles y unos huevos a la mexicana. Sofía dudó, pero tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Él levantó la vista y sonrió. Claro, adelante. Ya me sentía un poco solo. Se sentó frente a él y desenvolvió sus tortas. ¿Siempre come solo?, preguntó él. Sí. Últimamente tengo muchos gastos del hospital y trato de ahorrar, respondió Sofía con una sonrisa tímida. La expresión de don Arturo se tornó seria. ¿Alguien de su familia está enfermo? Mi madre. Pero se pondrá bien, dijo, tratando de sonar optimista. Don Arturo pensó un momento, luego tomó un tupper de su lonchera. Contenía unas puntas de filete en salsa verde. Tenga, coma un poco. Hice demasiado esta mañana. No, como cree, no se moleste. Insisto. Tengo una hija de su edad, y me partiría el corazón saber que no come bien. Sus palabras fueron tan cálidas que a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Hacía mucho tiempo que un gesto tan pequeño no la conmovía tanto. Gracias, don Arturo. De nada, mija. Y dígame, ¿por qué eligió esta empresa? Sofía reflexionó. Me gustó su visión. Dicen que crean tecnología para hacer la vida de la gente más fácil, y yo quería ser parte de eso. Los ojos de don Arturo brillaron. Es una buena razón. No es fácil encontrar gente que trabaje con esa convicción. ¿Y usted? No debe ser fácil empezar de nuevo a su edad. Bueno, hay que ganarse la vida. Me jubilé, pero estar en casa sin hacer nada me estaba oxidando. Continuaron comiendo en un silencio cómodo. Si necesita ayuda con algo, no dude en decirme, le dijo Sofía. El rostro de don Arturo se iluminó con gratitud. Gracias, de verdad. Y por favor, coma bien. Por más difíciles que sean las cosas, la salud es lo primero. Al salir de la sala, don Arturo le dijo, gracias a usted, mi primer día no fue tan difícil. Gracias a usted tampoco estuve sola. A lo lejos, detrás de una puerta de cristal, Beatriz Solano los observaba. Su expresión era aún más fría. ¿Por qué están juntos esos dos?, murmuró, sus ojos llenos de una mezcla de celos y sospecha. Los días pasaron. Sofía y don Arturo desarrollaron una amistad discreta, un saludo cordial en el pasillo, una sonrisa cómplice. Pero la paz se rompió un jueves por la mañana, en la reunión semanal del equipo. El director, el señor Ortiz, proyectó los indicadores de desempeño. El nombre de Sofía aparecía con un 92%. Felicidades, Sofía. El tiempo de respuesta de los correos de esta semana fue excelente, dijo Ortiz. Los demás asintieron. Sentada al fondo, la cara de Beatriz se contrajo. Apretó tanto el bolígrafo que sus nudillos se pusieron blancos. La reunión terminó, y en el pasillo, don Arturo felicitó a Sofía. Justo en ese momento, Beatriz pasó y los vio hablando. Sofía Ramírez,
Tienes un minuto, la llamó con voz gélida. A mi oficina. Ahora. Apenas entraron, Beatriz le arrojó un fajo de papeles al escritorio. Repite esto. Está lleno de errores. Sofía lo revisó. Había un par de comas fuera de lugar, nada más. Licenciada, esto ya lo había aprobado el director. Te dije que lo repitas. Y no me respondas. Su voz era un látigo. Esa tarde, un cliente llamó especialmente para agradecer la ayuda de Sofía. El cumplido fue compartido en el chat grupal del equipo. Varios compañeros reaccionaron con emojis de aplausos. Beatriz vio la notificación, cerró la ventana con furia y se fue a la cafetería. ¿No crees que la nueva se está luciendo demasiado?, le comentó a Diego Soto, quien se encontró allí. Diego, incómodo, solo murmuró, pues. Parece que trabaja bien. Obsérvala de cerca. Si comete un error, me informas de inmediato, le ordenó Beatriz. Al día siguiente, Beatriz la saboteó deliberadamente, cambiándole la hora de una reunión importante sin avisarle, haciéndola quedar mal. Sofía aguantó en silencio. Don Arturo, al ver su rostro frustrado, le dejó una pequeña botella de agua en su escritorio sin decir nada. No te sobreexijas, le susurró al pasar. Ese pequeño gesto le dio fuerzas para seguir. La noche que su madre enfermó, la historia se repitió como una pesadilla. Sofía intentó contactar a Beatriz por todos los medios. Le llamó, le envió mensajes, capturas de pantalla. No hubo respuesta. Al día siguiente, en la oficina, Beatriz la acusó frente a todos. A mí no me llegó nada. Fue una falta injustificada. Sofía intentó mostrarle las pruebas en su celular, pero Beatriz ni siquiera las miró. Eso no prueba nada. En el sistema ya está registrada la falta. En la sala de juntas, durante el almuerzo, don Arturo la encontró con la mirada perdida. ¿Todavía crees en la visión de esta empresa, Sofía? Después de todo esto, ¿qué te hace seguir aquí? Sofía lo miró, y con una sinceridad que le salió del alma, respondió, porque creo que una buena empresa no es la que nunca comete errores, sino la que sabe dar segundas oportunidades y confía en su gente. Aún creo que Innovatec puede ser ese lugar. Los ojos de don Arturo brillaron con una intensidad particular. ¿Y si pudieras cambiar algo de esta empresa, qué sería? Cambiaría cómo nos evalúan. Que no solo cuenten los números, sino también el compañerismo, la empatía. Don Arturo asintió lentamente, como si hubiera escuchado la respuesta que llevaba mucho tiempo esperando. Gente como tú es la razón por la que esta empresa aún tiene esperanza, dijo, y le compartió la mitad de su almuerzo. No te rindas. Te aseguro que algo bueno va a pasar. Sus palabras sonaron como una profecía. Y entonces llegó el día final. Miércoles por la mañana. Sofía, con su caja de cartón en brazos, estaba en el lobby de Innovatec. La frase de Javier Mendoza resonaba en su cabeza: la contratación no será posible. Todo había terminado. El esfuerzo, las promesas, la esperanza del seguro médico. Todo se había desvanecido. Estaba a punto de empujar la puerta giratoria cuando lo vio. Don Arturo estaba de pie junto a un pilar, como si la hubiera estado esperando. Sus miradas se encontraron. En sus ojos había una tristeza tan profunda que rompió la última barrera de Sofía. Las lágrimas que había contenido durante toda la mañana comenzaron a brotar. Se las secó con rabia, avergonzada de llorar frente a él. Él dio un paso hacia ella, pero se detuvo. Parecía querer decir algo, pero solo movió los labios. Sofía pasó a su lado, casi corriendo, y salió al frío aire de la mañana. Don Arturo se quedó allí, observando su figura encorvada desaparecer a lo lejos. El camino a casa fue una tortura. El metro, los empujones, el ruido. Al llegar a su pequeño departamento, se quedó un largo rato frente a la puerta, sin atreverse a entrar. ¿Cómo le diría a su madre que había fracasado? Mamá, ya llegué, dijo con una voz falsamente alegre. Qué temprano, mija.
No hubo mucho trabajo. No, hoy estuvo tranquilo, mintió, escondiendo la caja en un rincón. La nevera estaba casi vacía. Mientras preparaba un par de huevos, las cuentas la atormentaban. La renta, las medicinas. Ya no habría un sueldo. Su madre notó su desánimo, pero no dijo nada. Simplemente partió su huevo por la mitad y lo puso en el plato de Sofía. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Miraba el techo manchado de humedad y se preguntaba qué haría. ¿Buscar trabajo en una tienda? ¿En un restaurante? Nada de eso cubriría los gastos. El amanecer la encontró con los ojos abiertos. Se levantó a las 8. Ya no había prisa por ir a ninguna parte. Su madre estaba tomando sus pastillas en la cocina. La hilera de frascos parecía interminable. Justo en ese momento, sonó el timbre. ¿Quién podría ser a esa hora? Miró por el intercomunicador, pero no vio a nadie. Intrigada, abrió la puerta. En la calle estrecha de su colonia, un Mercedes-Benz negro y reluciente estaba estacionado. No encajaba en absoluto con el entorno de edificios desgastados y puestos ambulantes. Un chofer con traje bajó y abrió la puerta trasera. De ella descendió don Arturo. Sofía parpadeó, se pellizcó el brazo. Dolía. Era real. Pero el hombre que tenía delante no era el mismo don Arturo que conocía. Su espalda encorvada ahora estaba erguida, su andar, antes torpe, ahora era firme y lleno de autoridad. El traje, que ahora se daba cuenta era de una marca carísima, le quedaba a la perfección. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado, y su rostro irradiaba una confianza serena. Se acercó a ella lentamente. «Buenos días, señorita Ramírez». Su voz también era diferente. Firme, clara, sin rastro de la timidez de antes. «Don Arturo». «¿De verdad es usted?» «Sí, soy yo», dijo con una media sonrisa. ¿Hoy también va a ser una ausencia injustificada? La pregunta la dejó helada. Pero... a mí me despidieron ayer. Ya no trabajo ahí. Él ladeó la cabeza. Ah, sí. Según mis registros, la decisión final aún no se ha tomado. Pero el gerente de recursos humanos. Suba al auto, por favor, la interrumpió, señalando el Mercedes. El chofer ya le sostenía la puerta. No entiendo, yo ya no soy empleada ahí. Lo entenderá cuando lleguemos. No tenemos mucho tiempo. Había una urgencia en su voz que la convenció. Se puso un abrigo sobre la pijama y subió al auto. El interior olía a cuero y a un perfume discreto y caro. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras el coche se ponía en marcha, saliendo de las calles angostas de su colonia. A la oficina. Pero sí me despidieron. A veces, Sofía, las cosas no son lo que parecen. El coche se dirigía hacia Santa Fe. Entraron al estacionamiento subterráneo del corporativo, pero no a la zona de empleados, sino a un área restringida marcada como VIP. Se detuvieron en el cajón número 1, reservado para el presidente del consejo. Señor, ¿qué hacemos aquí?, balbuceó Sofía. No se preocupe. Salieron y se dirigieron a un elevador privado. Dan Arturo pasó una tarjeta y las puertas se abrieron. Piso 20, dijo al presionar el botón. Era el piso del auditorio principal. Hoy hay una reunión general de emergencia, le informó con calma. A veces son necesarias, especialmente cuando hay que revelar una verdad importante. Las puertas se abrieron a un vestíbulo lleno de gente. Todos los empleados de la empresa parecían estar allí, convocados de improviso. Murmuraban, confundidos. Don Arturo caminó con paso firme, y Sofía lo siguió, temblando. ¿Ese no es el asistente senior? ¿Y esa no es la becaria que despidieron ayer? Llegaron a la puerta del auditorio. Desde adentro se oía un gran murmullo. Don Arturo se volvió hacia ella. ¿Está lista? Antes de que pudiera responder, abrió la puerta.
Cientos de miradas se clavaron en ellos. Sofía, con su pijama debajo del abrigo, quiso que la tierra se la tragara. Pero don Arturo la guió con firmeza hasta la primera fila. En el escenario estaban todos los directivos. Javier Mendoza palideció al verlos. Beatriz Solano apretó los puños, con un mal presentimiento. Don Arturo subió al escenario y se paró frente al micrófono. Su postura era imponente. Buenos días a todos, su voz resonó, clara y potente. El murmullo cesó. Lamento esta convocatoria tan repentina, pero hay un asunto que no puede esperar más. Señaló la pantalla gigante detrás de él. Apareció un documento. Primero, veamos esto. Era una captura de pantalla de un correo electrónico. Remitente, Sofía Ramírez. Destinatario, Beatriz Solano. Asunto, informe final de mejora en atención al cliente. Fecha y hora, 22 de septiembre, 5:42 de la tarde. La sala estalló en murmullos. El rostro de Beatriz era un poema. Ahora, el registro de la intranet. La pantalla cambió, mostrando el historial de carga del mismo archivo, a la misma hora. Y por último, el registro del chat interno. Apareció el mensaje de Sofía a Beatriz, notificándole la entrega. El informe sí fue entregado, dijo don Arturo con voz de acero. Pero alguien dijo que no. La pantalla cambió de nuevo. El registro de llamadas de Sofía a Beatriz la noche de la emergencia. Los mensajes enviados. Y la notificación de ausencia también existió. El caos en la sala era total. Don Arturo levantó una mano pidiendo silencio. Hace un mes, entré a esta compañía como asistente senior. ¿Saben por qué? Hizo una pausa dramática. Creo que no me he presentado adecuadamente. Mi nombre es Arturo Vargas, fundador y presidente del Consejo de Innovatec. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio, seguido de una explosión de exclamaciones ahogadas. Sofía se quedó sin aliento. El amable anciano al que había ayudado con la fotocopiadora, con el que había compartido su almuerzo. ¿Era el dueño de todo? Quería ver mi empresa con mis propios ojos, continuó don Arturo. No a través de informes y números, sino desde adentro. Su mirada se posó en Sofía. Y vi a una persona trabajar con pasión. Vi a alguien que, a pesar de las dificultades, nunca se rindió. Alguien que ayudaba a sus compañeros. Luego, su mirada recorrió la sala. Pero también vi envidia, mentiras y manipulación. Se dirigió al equipo legal. Por favor, presenten los resultados de su investigación. Un abogado se levantó. Se ha confirmado la manipulación de registros y el acoso laboral por parte de la licenciada Beatriz Solano. Se encontraron pruebas de que borró deliberadamente correos y mensajes. Beatriz se puso de pie, temblando. Señor presidente, yo solo. Solo que, la cortó don Arturo. ¿Solo le molestaba que una recién llegada hiciera bien su trabajo? ¿Le molestaba que la felicitaran? Beatriz se derrumbó en su silla, llorando. Lo que hemos olvidado, dijo don Arturo a todos, no son las cifras, sino el valor humano. La empatía, la colaboración. Esos deben ser los valores de Innovatec. Y la señorita Sofía Ramírez nos ha demostrado lo que significan esos valores. Bajó del estrado, se acercó a Sofía y le hizo una leve inclinación de cabeza. Le pido una disculpa. Debí intervenir antes. Y ahora, le doy la bienvenida. Oficialmente, como empleada de Innovatec. Un aplauso tímido comenzó, y luego creció hasta convertirse en una ovación atronadora. Los compañeros que antes la ignoraban ahora se acercaban a felicitarla, a disculparse. Sofía lloraba, pero esta vez, eran lágrimas de alivio, de justicia. Al día siguiente, Sofía caminó hacia Innovatec con el corazón ligero. Su gafete ya no decía becaria, sino su nombre y su nuevo puesto. Al llegar a su escritorio, encontró una placa brillante que decía, Sofía Ramírez,
especialista de servicio al cliente. Javier Mendoza se le acercó, ahora con un tono respetuoso, para ayudarla a tramitar el seguro médico para su madre. Cubriría el 70% de los gastos, y por orden especial del presidente, recibiría un apoyo adicional. Al mediodía, por primera vez, sus compañeros la invitaron a comer. Ya no tendría que almorzar sola una sopa instantánea. El director, el señor Ortiz, la detuvo en el pasillo para felicitarla por su fortaleza. La empresa comenzó a cambiar. Se implementaron nuevos sistemas contra el acoso y las evaluaciones de desempeño ahora incluían el trabajo en equipo. Beatriz Solano fue suspendida por 3 meses y reasignada a un puesto sin personal a su cargo. 6 meses después, la vida de Sofía era otra. Se mudaron a un departamento pequeño pero lleno de sol, en la planta baja, pero con ventanas a un jardín. Su madre, con el tratamiento adecuado, había mejorado notablemente. En el trabajo, Sofía lideró un proyecto que incrementó la satisfacción del cliente en un 30%. Fue nombrada empleada del mes y su ascenso a supervisora estaba en camino. Una tarde, don Arturo la citó en la misma salita donde almorzaron por primera vez. Ya no se ocultaba. A menudo comía en la cafetería con los demás empleados y usaba el elevador general. Gracias a usted, recuperé la fe en mi propia empresa, le dijo. Esa noche, desde la ventana de su nuevo hogar, Sofía miraba las luces de la ciudad. El imponente edificio de Innovatec brillaba a lo lejos. Su celular vibró. Era un mensaje de don Arturo. Mañana almuerzo en la salita. Yo llevo las tortas. Sofía sonrió. Ya no era la becaria asustada. Era una mujer fuerte que había demostrado que la bondad y la integridad eran más poderosas que cualquier injusticia. Y sabía que, aunque el camino había sido increíblemente difícil, ahora, por fin, estaba donde pertenecía. Su historia, susurrada en los pasillos de Innovatec, se convirtió en una leyenda, la del anciano que se disfrazó de mendigo para encontrar a un verdadero rey, o en este caso, a una verdadera